Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado y bendito sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este momento maravilloso que nos concedes. Gracias por habernos regalado el don de la vida un día más. Gracias porque por medio de él, Señor, nos has concedido las ricas y bellas bendiciones que, Señor, solamente en ti podemos deleitar nuestra alma. Y es, Señor, en poder adorarte, glorificarte por medio, Señor, de nuestro ser, entonando, Señor, alabanzas, elevando oraciones a ti y escudriñando tu palabra, que es el alimento espiritual que fortalece, restaura, que limpia y sana nuestras heridas, Señor. Así que, Padre, gracias por darnos ese gozo, ese privilegio en esta hermosa mañana. Y, Señor, aún seguimos aquí para adquirir ese conocimiento que nos lleva cada vez más a la estatura del varón perfecto. Y, Señor, agradecemos porque nos has permitido también poder escucharlo, poder, Señor, recibir esa palabra que, Señor, nos puede ayudar en ese crecimiento. Gracias por darnos ese privilegio, oh Señor. Dale sabiduría a nuestro hermano Lázaro para que pueda impartirnos ese conocimiento. Guíale, Señor, tanto a él y a su familia para que sigamos todos llevando el mensaje de la verdad a los corazones que lo necesitan. Y, Señor, de igual manera bendice a nuestros maestros, el hermano Helio, el hermano Raúl, guíales por donde estén. Permite, Señor, de que todo sea conforme a tu voluntad y que de una u otra manera muchas almas vengan al conocimiento de la verdad y de la vida eterna. Así que, Señor, abre nuestros corazones, los estudiantes que estamos presentes, para el estudio de este hermoso día que va a ser por medio de nuestro hermano Lázaro y que va a tratar, Señor, de la segunda y la tercera carta de Juan, el apóstol, Señor. Así que, Padre, nos abandonamos en tus manos para que tú seas el que nos instruya y nos guíes por medio de tu santo y poderoso Espíritu. Esto te lo pido en el nombre poderoso del que es y que será nuestro Señor y Rey Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano César. A mí siempre me gusta hacer preguntas para tratar de conectarnos con las clases anteriores. Por supuesto, segunda y tercera de Juan son parte de la asignatura de epístolas universales. Epístolas juaninas se le conoce también, algunos predicadores, algunos teólogos le conocen como epístolas juaninas. ¿Quién recuerda de los que está acá cuántos libros y cartas se le atribuyen a Juan, el hijo de Zebedeo, al apóstol Juan, el discípulo amado? ¿Quién recuerda cuáles son y me las puede decir? ¿Cuáles son las epístolas que se le atribuyen al hermano Juan, al apóstol Juan? ¿Quién recuerda? Son 5, hermanos. ¿Cuáles son? El Evangelio, las 3 cartas que tenemos de él, primera, segunda y tercera, y Apocalipsis. Y Apocalipsis, excelente, genial. ¿Ustedes recuerdan también cuáles son las epístolas universales de las que estamos estudiando y por qué se le llaman universales? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué se les conoce como epístolas universales? ¿Qué es la diferencia con otras cartas? La palabra epístola y la palabra carta es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con 1 Corintios? Es que no están dirigidas específicamente a una iglesia, sino es de una forma general. Excelente, excelente. Normalmente dirigidas a una región, dirigida a una población específica, a una comunidad, como Santiago indica a la diáspora, por eso se le conocen epístolas universales. Por supuesto, aquí hay una variante en segunda y tercera de Juan.
Hay una característica que varía y vamos a verla durante esta pequeña introducción. Hay una variante porque esta se le conoce también como una epístola de carácter privado, ¿ya? De carácter privado. ¿Por qué? Porque son dirigidas a personas específicas, probablemente. Claro, en el caso de Segunda de Juan, lo vamos a ver, hay una interpretación allí que se cree que se refiere a la iglesia. Sin embargo, vamos a estarlo viendo. Segunda y tercera de Juan. Ok, una vez que tenemos esas preguntas y tenemos un poco el panorama, veamos un poco. Vamos a ver acerca de similitudes. ¿Ya? Segunda y tercera de Juan también tienen similitudes, es decir, tienen aspectos que son compartidas en ambas epístolas y cuáles son. Por ejemplo, bueno, ya decíamos una, ya son de carácter privado o personal, ya. Algunas le conocen como los ancores de Juan. ¿Ustedes saben qué significa la palabra ancor o ancores? Ancores es cuando usted va a un concierto y el cantante termina, pero no deja de sonar la música y las personas dicen una más, una más, una más. Es decir, como, son como, de hecho es una palabra francesa, ancores, es como el extra, el adicional. Por eso se le conoce como los ancores de Juan. Algunos teólogos así le han llamado, ancores de Juan, segunda y tercera de Juan, porque son de carácter personal dirigidas a una familia o a un personaje específico. No dejan de ser epístolas universales, por supuesto, porque tienen un gran valor también para la iglesia actual. ¿Ya? Segunda de Juan, el apóstol se dirige a una señora elegida, así se le conoce, una señora elegida. Y en tercera de Juan se dirige a Gayo, alguien llamado Gayo, miembro de la iglesia del Señor. Luego vamos a estar ahondando un poquito. ¿Qué otras similitudes también hay entre segunda y tercera de Juan? Aquí quise ampliar un poquito más, ¿ya? Ampliar un poquito más con respecto a algunas frases que se comparten, no solamente en segunda y tercera de Juan, sino se comparten, como decía el hermano César, el Evangelio de Juan, se comparten en primera, segunda y tercera de Juan. ¿Por qué creen ustedes de que no se comparten con Apocalipsis, a pesar que se le atribuye al apóstol Juan, se le atribuye que él escribe el libro de Apocalipsis? Aunque se le atribuyen 5, 4 de ellas tienen un carácter muy diferente a la de Apocalipsis. ¿Quién me recuerda? Esto lo vimos con el hermano Helio. ¿Cuál es la característica muy diferente de Apocalipsis? ¿Alguien recuerda? Eh, es, es porque es de carácter profético, hermano. Bueno, O, recuerden que es un lenguaje apocalíptico, es un lenguaje figurado, más que profético, ¿vale? Recuerden que el libro de Apocalipsis casi algunos dicen 90, otros dicen 85, otros dicen 95% es de carácter figurado. Por esa razón es que no incluyo en esta sección frases o palabras que son compartidas en todas las epístolas, tanto en el Evangelio de Juan como las 3 epístolas juaninas. Ya el libro de Apocalipsis es único. Recordemos que nosotros estuvimos viendo algunas literatura apocalíptica o escatológica muy similar a Apocalipsis. De hecho, algunas tienen que ser estudiadas y entendidas en el Antiguo Testamento para entender e interpretar el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, si usted lee Apocalipsis capítulo 13 y habla de una bestia, ¿en qué libro del Antiguo Testamento Dios comparó a un reino con una bestia? Bueno, ya ustedes lo conocen, el libro de Daniel. Ya el libro de Daniel compara una bestia con un rey o un reino.
Entonces, ¿por qué no interpretar de la misma manera? Y ahí nace el principio de la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Entonces, por esa razón no lo incluyo en esta lista. Veamos aquí 4 columnas. Vamos a ver 4 columnas y hay palabras que se parecen en todos los escritos. Por ejemplo, tenemos este cuadro acá y por eso les decía 4 columnas. El evangelio es este que está a mi izquierda, de izquierda a derecha. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. En la primera columna hay frases como por ejemplo en el principio existía el verbo. Primera de Juan comienza de una manera muy similar lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto os anunciamos respecto al verbo que es vida. Es decir, usa expresiones y frases muy similares. De hecho, esta frase o este ejercicio que estoy haciendo con ustedes nos sirve para poder llegar a la conclusión que hay evidencias internas de que Juan es el mismo autor para todas las epístolas, en este caso, Juan, el Evangelio y las 3 epístolas juaninas. Vean en la segunda fila. En la segunda fila, el 3:21, el que practica la verdad se acerca a la luz. Primera de Juan aborda el tema también en el 1:6. Si confirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Segunda de Juan también aborda algo muy similar y dice, me alegro muchísimo de encontrarme con algunos de vosotros que estéis practicando la verdad. Es decir, no hay otro escritor en el Nuevo Testamento que use con más frecuencia la palabra verdad. Verdad. ¿Cómo definió, quién recuerda en el Evangelio de Juan, cómo definió el Espíritu Santo verdad? ¿Algunos de ustedes recuerdan cómo define el apóstol Juan la verdad? Hay un pasaje bíblico que define la palabra verdad y casualmente es Juan el que lo define. Juan 17:17. Correcto. Juan 17:17, tu palabra es verdad. Ya, tu palabra es verdad. Él define la palabra verdad como la expresión de Dios o como la palabra de Dios. No hay otra cosa que sea verdad tal como lo es la Biblia, la escritura. Y vean que eso se comparte también en tercera de Juan. En tercera de Juan, en el verso 3 dice, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Vean que se comparten algunas expresiones. En la tercera fila vemos que solamente encontramos, por ejemplo, en Juan, capítulo 1, verso 5 y primera de Juan 8, palabras como contrastes. ¿Recuerdan cuando el hermano Raúl nos decía de que Juan es uno de los apóstoles que en sus escritos menciona mucho los contrastes? Esto es una forma de literatura judía, la cual le llamamos amplificación. Recuerdan que eso fue una metodología que ocupaban los judíos. De hecho, escribir como que estuvieran dando un sermón. A eso se le llama el estilo amplificado. Y presentar contrastes. Por ejemplo, ¿cuál es el contraste aquí? La oscuridad y la luz. ¿Ya? Aquí el contraste es la oscuridad y la luz. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, donde estoy encerrando en un cuadro rojo, ¿ya? Si ustedes revisan, por ejemplo, en esta línea, acá donde dice oscuridad y aquí donde dice luz verdadera, ¿ya? Entonces ustedes van a ver que hay contrastes. Es algo muy similar en todas las epístolas de Juan. ¿Ok? Si algo que ustedes quieran compartir, algo que ustedes quieran detenerme, también puedan hacerlo durante la lección. Ok.
Permítanme entonces acá. Déjenme. Okay. Y acá. Perfecto. Okay. Vamos a la cuarta fila, de arriba hacia abajo. Otra vez se comparten allí algunos mensajes. Yo soy la luz del mundo. Donde Primera de Juan dice que Dios es la luz y no hay oscuridad. Ahí están otra vez los contrastes. Y en la última fila, en Juan capítulo 1, verso 12 y 13, mas cuando lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Esa expresión también se repite una y otra vez en Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Permítanme que, ok. No puedo ahora. Okay, perfecto, vamos a limpiar esto y nos vamos de acá. Vamos a la segunda tabla o la segunda vista. En este caso también encontramos algunas expresiones en Juan, primera de Juan y segunda de Juan. Voy a quedarme solamente con las dos filas de arriba, porque las otras, pues, ustedes las pueden leer. Yo les puedo compartir las diapositivas para que ustedes también la puedan estudiar y le puedan dar una repasada. El Evangelio de Juan usa un mandamiento, por eso se le conoce como el apóstol del amor. De hecho, yo recuerdo una vez un predicador que me enseñaba que Juan fue el único apóstol que muere por vejez. De hecho, él muere de anciano y dicen algunos escritores o padres de la iglesia que a Juan lo sacaban todas las mañanas al sol y lo sentaban en un patio y le daban de comer. Y dicen que los hermanos le preguntaban, hermano Juan, ¿qué tienes que decirnos hoy? Y dicen que cuando se acercaban, dice que él siempre decía, amaos unos a los otros. Esa es una referencia histórica que hacen algunos padres de la iglesia, lo cual miraron a Juan morir de anciano. Es el único, de ahí todos fueron martirizados. Esto también se menciona en Primera de Juan y este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Otra vez, Segunda de Juan, sin duda, en el versículo 5, y ahora, hermano, os ruego que nos amemos los unos a los otros. Ahí está otra vez las mismas expresiones y sin duda es el mismo autor. Recuerden que cada escritor de la Biblia también le impregnaba su carácter. Aunque era inspirado por el Espíritu Santo, no quitaba o no quita ¿cómo les podría decir? El estilo de escritura. Por ejemplo, cuando vemos a un Lucas hablar en el Evangelio de Lucas y en Hechos, vemos un estilo muy diferente al que probablemente escribe Pedro o que quizás escribe el apóstol Pablo. Ellos le impregnaban también su estilo, por supuesto. Bueno, ahora en la segunda fila, de arriba hacia abajo, dice, si permanecemos en mí y mis palabras permanecen en vosotros, decid lo que querráis y se os concederá. Lo mismo aborda el apóstol Juan en el capítulo 3, verso 24, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en vosotros? Por el Espíritu que nos dio. Segunda de Juan, verso 9, todo el que se descarría y no pertenece a la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Ya? Esas son las similitudes. Y una última, solo voy a estar leyendo la primera, que hay una similitud en Primera de Juan con Segunda de Juan, verso 7. Queridos hijos, estoy leyendo Primera de Juan 2:18. Esta es la hora final y así como vosotros oísteis
que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Recuerdan también que nuestro hermano Raúl en una lección, él nos explicaba que acá ser anticristo se refiere a una actitud. No es una persona como un dictador o un presidente, o algunos decían, por ejemplo, Hitler es el anticristo. Yo recuerdo que en mis tiempos de que yo era evangélico, bueno, yo les he contado también, yo leía literatura y una ocasión leí que Barney, el muñequito, el dinosaurio, que Barney es un dinosaurio, bla, 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 decían que era el anticristo. Imagínense, un escritor, un predicador evangélico decía de que él era anticristo, pero la Biblia no soporta tales interpretaciones que salen de la mente de, de los hombres imaginarios, sino que más bien un anticristo es aquel que dice que Cristo no ha venido en carne, es decir, aquel que dice que Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, no es Dios, aquel que niega eso, aquel que niega que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario siendo hombre, pero 100% Dios, ese es un anticristo, niega. Claro, segunda de Juan amplía la idea y dice, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Eh, y dice, el que así actúa es el engañador y el anticristo. Ya, un anticristo entonces es ir en contra de Cristo, pero es aquel que niega tanto la naturaleza humana o la naturaleza humana de Jesús, porque recuerden que la base del gnosticismo era de que la parte divina no tenía nada que ver con la parte carnal. Por eso ellos promueven mucho de que vos podés ser, pecar, vos podés fumar, vos podés emborracharte, vos podés tener varias mujeres, en el caso de los varones, vos podés llevar una vida disoluta porque tu carne no afecta a tu espíritu, porque no tienen nada que ver. Yo no sé si ustedes han escuchado algunas filosofías, de hecho prácticas en teoría cristianas de la actualidad que dicen eso. Por ejemplo, yo tengo mi tía que es testigo de Jehová y mi tía testigo de Jehová los diciembre pues bebe hasta más no poder. Conozco amigos también que testigos de Jehová que tienen esa misma filosofía. Eh, Salvo, siempre salvo, no importa lo que vos hagas y vos, porque nada que ver tu carne con tu espíritu. De hecho, esa filosofía, a pesar de que tiene nombre y apellido, que es el gnosticismo, más adelante se fue formando alrededor del primer y segundo siglo, casi finales o a mediados, pero vemos que eso influenció a muchas religiones. Hoy en día, muchas religiones también abogan o incluyen como pequeños brazos o pequeñas ramas del el gnosticismo. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta acá? Si no, yo hago la pregunta, pues. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Perfecto. Ok. Perfecto. Entonces vamos ahora a unas evidencias internas. ¿Quién es el autor? ¿Por qué decimos que es Juan? ¿Por qué es Juan? Bueno, vean esta idea. Esto lo escribió el hermano David Roper. En Introducción al Nuevo Testamento hay un libro que es de la Iglesia de Cristo, el hermano David Roper ya falleció, pero escribe muy bien. De hecho, es para mí uno de los mejores escritores que ha dado a luz la Iglesia del Señor, hermano David Roper. Este hermano dijo lo siguiente: una cadena de evidencias prueba que el Evangelio de Juan y las tres cartas de Juan fueron escritas todas por la misma persona. Fíjense bien, vea lo que afirma el hermano David Roper. Entonces él dice, número uno, el Evangelio de Juan y Primera de Juan fueron escritas por el mismo autor. Y él dice ahora a continuación que comparemos Primera de Juan capítulo 1, verso 1 con el Evangelio de Juan 1:1. Comparémoslo.
Esto es lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio, perdón, era en el principio con Dios. Vea cómo inicia primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vean la expresión, cómo se refieren a Jesucristo. Vean cómo primera de Juan da evidencia que el que escribe no solamente le contaron, no, sino que él palpó con sus propias manos. Él tocó, él abrazó, él estrechó la mano de Jesús, ese verbo del cual estaba hablando en Juan en el Evangelio. Él tenía evidencia de que él estuvo a su lado, él palpó, no le contaron cuento. En primer lugar, entonces, Juan, la epístola, perdón, el Evangelio, con la primera epístola comienzan igual. Veamos un segundo lugar. En segundo lugar, la misma persona que escribió primera de Juan, escribe segunda de Juan. Ambos libros fueron escritos por una persona anciana. ¿Recuerdan de que dijimos que primera de Juan había sido escrita alrededor después del año 70, después de la destrucción de Jerusalén, primera de Juan? Ya Juan no era un joven, ya no era un joven predicador, era un anciano, un hombre de mucha edad. Si nosotros sacamos conclusión, fíjense bien, ¿en qué año fue establecida la iglesia? Hagamos un cálculo rápido. ¿Quién me recuerda en qué año fue establecida la iglesia del Señor? Perdón, estoy tratando de quitar esto. ¿Quién me dice? Hagamos un cálculo. Fue para la fiesta de Pentecostés, ¿no fue el mismo año 33? Año 33 aproximadamente. Aproximadamente. Perfecto. ¿Cómo nosotros sacamos esa fecha? ¿Cómo nosotros sacamos esa fecha? Para que hagamos un ejercicio rápido y poder decir que Juan era un anciano, usted también tiene que, como estudiante de la Biblia, tiene que sacar conclusiones rápidas. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo donde usted también puede hacer este ejercicio. Quiero compartirle mi pantalla a continuación. Mire, por ejemplo, Lucas capítulo 3. (3:23). Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se cree, de José, hijo de Eli. Quiere decir que cuando Jesús inició su ministerio, él tenía alrededor de 30 años. Pero, ¿cómo sabemos que él tenía 33 cuando él murió? El cálculo se hace porque en el Evangelio de Juan, precisamente es Juan, menciona 3 fiestas anuales en el Evangelio de Juan. 3 fiestas anuales. Si Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y Juan menciona que en esos ministerios mencionan 3 fiestas anuales, quiere decir que él tenía 33 años aproximadamente. Es en ese año que él es crucificado, el fin del año 33, y por supuesto es el mismo año donde inicia la iglesia. Si nosotros ubicamos, ¿quién recuerda en qué fecha fue escrita primera de Juan? En los estudios de la Biblia inductiva y lo que el hermano Raúl nos enseñó. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda la fecha? Hermano, el video se subió a la clase de ese día. Yo no pude participar ese día. No, fíjese, no, la verdad no. Sí está, sí lo subí, pero no está publicado.
Ya me acordó, voy a subir ese y voy a subir este. Ok. Adelante. De los hermanos Antonio, hermana Gisela, ¿alguno de ustedes recuerda la fecha de primera de Juan aproximada que dio el hermano Raúl? Estoy buscando en mis notas, pero no creo que la anoté. Voy a ver si la encuentro. Ok, les Eh, ayudo. A ver, hermano. hermano, ese día también yo no pude participar porque estaba en el trabajo y estaba esperando el video. Voy a Sí, entonces sí. con mayor razón ponerlo en el canal de YouTube. Sí, año 85 aproximadamente. Quiere decir que del año 33 al 85, si ya Juan le llegaba a esa edad aproximadamente, vamos a suponer que Juan tenía 30 años, casi en 30 años cuando Jesús muere, vamos a suponer un poquito eso, hacer un cálculo. Por supuesto no estoy haciendo, siendo tajante, en fechas uno no puede ser tajante. Hermano Lázaro, una consulta. Aquí tengo anotado que fecha y lugar decía que fue escrito en Efesios en segunda mitad del año 80 después de Cristo. Correcto, exacto, entre el 80 y 85, mitad Ok. de los 80, 85. Y fue probablemente en la ciudad de Éfeso. Por ejemplo, si usted dice, vamos a suponer que fueron 80, quiere decir que habían pasado 47 años. Quiere decir que Juan tenía alrededor de 70 a 77 años. Imagínense, ya era un anciano, ya era un anciano. Esos cálculos, quizás usted poco a poco lo va a ir dominando para poder determinar fechas y poder enseñar también fechas probables de alguna carta. Eso más es un ejercicio que hice así de manera improvisada, ¿vale? Ok. Bueno, decimos que era una persona anciana, por eso mismo quise hacerlo para que ustedes supieran, una persona anciana ya de 70 años, sí, obviamente no es nadie fuerte, no es nadie jovial, quizás un hombre cansado, ya, pero él estaba listo para enseñar a la iglesia, ya. El autor de Primera de Juan y Segunda de Juan, a ambos le preocupaba el gnosticismo y usan palabras o frases similares. Claro, eso es lo que estábamos viendo en las tablas anteriores. Número 3, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Vean la cadena de Juan el Evangelio y la similitud con Primera de Juan. La otra cadena, la similitud de Primera de Juan con Segunda de Juan. Y ahora la tercera cadena o el tercer eslabón es Segunda de Juan y Tercera de Juan. El hermano David Roper recuerda y dice, la misma persona que escribió Segunda y Tercera de Juan. Y compare, por favor, Segunda de Juan, capítulo 1, bueno, solo tiene un capítulo, verso 1 y verso 12. Miren cómo dice el verso 1 y el verso 12. El anciano a la iglesia elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Así inicia Segunda de Juan. El verso 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Ahora el hermano David Roper dice, compare Tercera de Juan, verso 1, 13 y 14. Dice ahora, el anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Miren la similitud otra vez, la verdad. Ese mismo lenguaje, ese mismo estilo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, perdón, así como prospera tu alma. Vean el 2, el 13 y el 14. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Allá dice papel y tinta. Vean la similitud otra vez. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La misma expresión que es usada en el versículo 12. ¿Me captan, verdad? ¿Me captan? La evidencia interna no es otra cosa que determinar el estilo de escritura que tiene
cada, tanto el epístola como el evangelio, se parecen. Y por supuesto, al parecerse, hay evidencias que es el mismo autor. En este caso, Juan el apóstol. Ok. No solamente hay evidencias internas, es decir, del mismo texto bíblico, sino que también hay evidencias externas. ¿A qué le llamamos evidencias externas? Son escritores, son escritos, son padres de la iglesia, se le conocen como padres de la iglesia a los estudiantes, a los alumnos de los apóstoles que escribieron también. Y estos, como por ejemplo, fue citada por Ireneo, discípulo de Policarpo. Quiere decir que él citó la segunda epístola de Juan y se la atribuye, dice, a Juan. Clemente de Alejandría hizo mención de ella como obra de Juan el apóstol. Vean que son escritores que no son muy contemporáneos, pero tampoco son tan viejos o había una separación de tiempo no tan grande. Y vean cómo ellos dicen de que se lo atribuyen al apóstol Juan. Otro es Orígenes, sucesor de Clemente, la reconoció, pero agregó que no todos admitían su autenticidad. Eso también lo estuve leyendo para que ustedes manejen un poco. Segunda y tercera de Juan, costó un poquito de tiempo de ser aceptadas por el canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se les conoce de que eran dirigidas a un asunto personal. Algunos dicen, bueno, son cartas de carácter privado, de carácter personal, por tanto, no deben de ser incluidas dentro del canon. Eso fue una de las reacciones de ese momento. Sin embargo, conocían al apóstol Juan, sin embargo, sabían de su calidad, sabían de que otros escritores contemporáneos, otros estudiantes, por ejemplo, Policarpo, por mencionarlo, Policarpo fue estudiante, fue discípulo de Juan y se le atribuye a Juan, entonces era muy conocido. No hay ningún escritor que niegue esa verdad, por tanto se le conoce como una evidencia externa. ¿Ya? Fue recibida como canónica con tales hombres notables como Atanasio, Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nicienseno, Jerónimo y Agustín. Los concilios de Laodicea en Hipona y de Cartago la aceptaron como canónica. Aparece en el manuscrito Codex Alejandrinus y en los manuscritos más antiguos. ¿Ustedes saben cuáles son los manuscritos más importantes o más antiguos que se tienen? Recuerden que manuscrito es una copia. La palabra manuscrito no significa que es original. De hecho, no existe literatura original. Lo que tenemos son solamente manuscritos, ya copias, pero las más antiguas o las más aceptadas son 3. ¿Algunos de ustedes saben cuáles son? Sí las he escuchado, hermano, pero no me acuerdo ahorita. Yo sé, hay 3, no me acuerdo ahorita cuáles son. Sí las he escuchado ya en otra oportunidad. De hecho, el códex o código o manuscrito alejandrino es uno. El otro es el sinaítico. Y el tercero es el de Beza. Beza, así como Beza con Z, Beza. ¿Ya? Esos son los 3 más antiguos. ¿Ya? Pero hay otros escritos también, copias de esos, que también se les atribuye o se les da un crédito, ¿verdad? Es decir, se reconocen también como inspirados. Ya son copias, algunos que otros errores, como por ejemplo notas de parte de los escribanos, sin embargo, también tienen un valor para comprobar, pero esos son los 3 más antiguos. Lugar y fecha de segunda y tercera de Juan. La mayoría de teólogos o especialistas dicen y hacen un llamado a lo que escribe Ireneo. Ireneo es un contemporáneo, allá como en el año después 155 después de Cristo, nos refiere que la carta fue escrita por San Juan durante su estadía en Asia.
¿ya? Recuerdan que Asia tenía varias congregaciones. ¿Quién me puede decir un pasaje bíblico o un capítulo entero donde podemos ver las iglesias que estaban en Asia? ¿Quién recuerda? Está Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Las ciudades, que sean mencionadas las ciudades de Asia. Bueno, de hecho es Asia Menor. Asia Menor. Habría Ustedes, bueno, lo miramos con el hermano Helio, el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que son mencionadas 7 congregaciones? Ya, Esmirna, Éfeso, Laodicea, etcétera. Esas iglesias, todas ellas estaban en Asia Menor, que es donde estaba Juan, donde él pudo haber estado. Y la mayoría apunta que es muy probable que haya sido de Éfeso, es decir, la ciudad. Éfeso estaba dentro de la provincia de Asia Menor. ¿Ya? La evidencia apunta a la fecha cerca del año 90. Si Primera de Juan fue escrita entre el año 80 y el 85, quiere decir que inmediatamente de Primera de Juan está Segunda y Tercera de Juan. Quizás está entre el año 85 y el 90. ¿Ya? Algunos dicen y aseguran que entre el año 90 pudo haber sido o escrito Segunda y Tercera de Juan. Sigamos acá, ya vamos casi avanzando. Destinatarios. Esto es importante que lo abordemos. Yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia. Yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia. ¿Cómo inicia Segunda de Juan? Vea cómo comienza. ¿A quién va dirigida esto? Espero que logren ver mi pantalla. Dice así. El anciano, ¿ya? Quizás algunos hermanos digan, puede ser un anciano de oficio, es decir, un pastor o un obispo en la iglesia del Señor. La mayoría apunta que aquí el anciano se refiere a alguien de mucha edad. El anciano, es decir, Juan, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Vean quién es el Hermano destinatario. Lázaro, una pregunta. Sí. ¿Esta señora, su nombre es elegida o es un término general como para referirse a alguien en particular de esa iglesia? A eso vamos ahorita. Hay dos teorías, hermana Gisela. Hay dos teorías. Bueno, yo dentro de la Iglesia de Cristo he escuchado dos teorías de las más fuertes. Una es precisamente que se refiere a una persona, a una hermana, a un miembro de la iglesia y a su familia, es decir, alguien donde se reunía la iglesia en su casa, ¿ya? Elegida. Algunos traducen la palabra elegida como un nombre personal, ¿ya? Precisamente, ya vamos a verlo cómo se traduce del griego al español la palabra elegida, ¿ya? Esa es una de las posturas más fuertes, de que es una hermana dirigida a una carta personal. Pero hay otra postura que algunos hermanos de la Iglesia de Cristo también han abrazado, que se refiere de manera figurada a la iglesia, ¿ya? Y que sus hijos de esa señora, la elegida, son los miembros de la iglesia. Por supuesto, yo como estudiante de la Biblia, yo me inclino más a la primera postura de que se dirige a una señora, a una hermana y a sus hijos, no a que es un texto figurado y se está refiriendo a la iglesia. Sin embargo, ninguna de las dos posturas flagela en sí el texto bíblico. Es decir,
no cambia lo que el apóstol Juan quiere decirle a la iglesia, no cambia el valor que tiene. Pero yo quisiera que ustedes pudieran estudiar también y ahondar un poquito más en esto. Pero ya les quiero mostrar lo siguiente. Vean que tal como está, el destinatario es una señora elegida y a sus hijos. Veamos la primera postura. La primera postura, vean acá, dice, existen dos posibilidades con respecto a los destinatarios. Estoy refiriéndome a segunda de Juan. La primera postura se las pongo aquí en verde. Juan le estaba escribiendo a una cristiana y a sus hijos. Pero dentro de esta postura se dividen 4 posibilidades. Quiero ir despacio acá y yo quiero que ustedes acá dominen esta parte. Cualquiera que sea, siempre está dentro de la primera postura, que escribe a una hermana, a una cristiana y a sus hijos. Algunos hermanos, algunos teólogos dicen, como por ejemplo West, Henry, Lange, Clark, McKnight, dicen de que una persona no nombrada de sexo femenino, es decir, no mencionan nombre, solamente mencionan que es elegida y es del sexo femenino, nada más. Favorece la traducción simple, a la señora elegida. Ahí está la traducción simple, que era la pregunta que me hacía la hermana, perdón, Gisela. Una señora elegida, un miembro de la iglesia de manera general, una hermana elegida o la señora elegida, como aparece en nuestro texto español. Pero hay otros hermanos que dicen que el nombre de esa hermana es eclecte. ¿Por qué? Dice, esto no puede ser porque sus hermanas tendría el mismo nombre, el versículo 13. El orden de las palabras en el texto griego está en contra de esta interpretación. ¿Qué dice el verso 13? Si nosotros comparamos el versículo 1, que elegida es eclecte, así se dice en griego, vean cómo dice en el verso 13. Los hijos de tu hermana, la elegida, entonces los hijos de tu hermana elegida te saludan, amén. ¿Ya? Pareciera que no es un nombre de una persona, sino más bien una condición espiritual que fue elegida. ¿Me entiendes? No es un nombre personal, no es un pronombre personal o un sustantivo propio o personal, no, sino que es una condición. Los hijos de tu hermana, la elegida, es una condición, es un adjetivo, te saludan. Por eso dice que el versículo 13 no favorece a esa interpretación. Sigamos dándole un poquito, echándole cabeza como estudiantes de la Biblia a esto. Vean la tercera postura dentro de esta posibilidad de que es una hermana y sus hijos. Dice el inciso C, a una mujer llamada Siria. ¿Y por qué Siria? Otros le llaman Catón y sus variantes. ¿Por qué? Porque Curia, que quiere decir señora, ¿ya? Curios es señor en griego, pero Curia es la versión femenina de Curios, es decir, la señora. Ellos dicen de que el nombre de Curia es Siria. Esa hermana se llamaba Siria. Bueno, yo se lo estoy mencionando. Personalmente, yo no es tan relevante. Yo lo hago y lo quiero compartir con ustedes por si algún día ustedes quieren ahondar y quieren saber y quieren llegar a una conclusión firme. ¿Ya? Dice que quiere decir señora era usada como nombre propio. Es decir, en ese entonces, en el primer siglo, sí se usaba como nombre propio. La forma en latín era domina y en arameo Marta. Vean que esta palabra, Marta y domina, tienen la misma raíz en hebreo y en latín.
para no confundirnos, quiero decirles de que recuerden cuáles eran los idiomas que estaban en ese entonces en el primer siglo. ¿Cuál era el idioma que dominaba? ¿Cuál era el idioma oficial de los romanos? El latín. El latín. Pero ¿cuál era el idioma universal por las conquistas de Alejandro Magno? El griego. El griego, correcto. Pero los judíos, además de entender el latín y de entender el griego, ellos tenían su propio idioma. Era el hebreo y o arameo, ¿ya? Arameo. Entonces ellos tenían entonces en los nombres tienen equivalencias. Por decirle algo, mi nombre Lázaro es en latín, pero en hebreo no es Lázaro, es Eleazar. Es la misma equivalencia. ¿Y qué significa? Dios me ayuda. Aquí algunos hermanos dicen, bueno, no, dice, es que cuando Juan le dice señora, esa palabra no es señora en el carácter general, sino que es un nombre. Y probablemente esa hermana se llamaba Domina en latín o en arameo Marta. En este caso, el texto diría, como lo dice la versión J de la Cruz, JT de la Cruz. Hay versiones que sí lo traducen así. Asiria, la elegida. Así le llaman. Ya le ponen nombre y apellido a esa hermana. Nuestra versión Reina Valera solo le llama la señora, la elegida. Y un último de a una persona llamada eclectesiria, es decir, la combinación del B y del C. Se consideran nombres propios las dos palabras, elegida señora. A María la Madre de Jesús o Marta de Betania se basa, esta interpretación se basa en Juan 19, versos 26 y 27 en el caso de María, y en que Curia en arameo es Marta para el segundo caso. ¿Qué cambia de que si le ponemos nombre a esa hermana, sí o no? ¿Cambia algo? No, personalmente creo que no. Repito, yo se los estoy mostrando como ustedes estudiantes y como yo estudiantes de la Biblia, que ustedes sepan cuáles son las probables interpretaciones y cuál es la que más se acerca. Yo personalmente me inclino a que es una hermana, una cristiana con sus hijos, que si se llamaba Marta, si se llamaba Domina, si se llamaba Siria, pues para mí no es relevante el nombre, sino saber que esta era una hermana fiel y que ella alojaba a la iglesia en su casa. Pero no me quedo allí. Hay otros hermanos que piensan, de hecho, esto en el mundo evangélico se mira más. En el mundo evangélico se maneja esta interpretación. La segunda, que acá donde dice 2 a mi izquierda, en la columna izquierda 2, que esa señora y sus hijos se refiere a una congregación local y usando la expresión la señora elegida de una manera metafórica. Ahí es donde no me da clic personalmente. ¿Ya? No me da clic, pero sigamos leyendo y estudiémoslo y entendámoslo para que usted pueda también sacar una conclusión bíblica, por supuesto. ¿Ya? De que la señora, la elegida, no se refiere a una persona, sino se refiere a la iglesia. ¿Ya? Puesto que concluyó la carta diciendo, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Parece más probable que estaba usando el término la señora escogida para referirse a una iglesia local. Ellos dicen, afirman, esta postura afirma de que se refiere a la iglesia. ¿De dónde? ¿Cuál es la base de esta interpretación? La base es que el apóstol Pedro se refirió a la iglesia como la elegida también. Vean esto. Vean esto. Primera de Juan 5:13. Vamos a verlo. Quiero que ustedes me tengan un poco de paciencia porque quiero que explicarles muy bien esto. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 13. Vean, dice, vea cómo el apóstol Pedro usa acá. La iglesia que está en Babilonia
¿Se acuerdan cuando estudiamos Primera de Pedro? Y aquí inmediatamente viene, dice, elegida juntamente con vosotros. Y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces algunos hermanos y también la gran mayoría del mundo evangélico dice, ah, mira, le llamó la elegida, la iglesia del Señor. Entonces aquí la señora elegida no es una persona, sino es la iglesia. Pero veamos acá otro dato interesante. Si me van siguiendo, Hermano Lázaro, pero si vemos en eso, el término, él no dijo la señora escogida. Él correcto, especificó la iglesia escogida. Porque si él correcto. hubiera dicho la señora escogida, daría a entender que se refería a la iglesia, pero aquí él usó un sustantivo diferente. Correcto, no, me gusta eso que ustedes se van fijando en cuáles son algunas, y está bien, los hermanos, o quizás un hermano, por ejemplo, yo he escuchado hermanos de la iglesia abrazar esta postura, pero cuando ellos abordan eso, precisamente está ese obstáculo, lo que dice la hermana Isela, no hay un artículo que conecte con la elegida o elegida. Si hubiera un artículo, quizás pudiera tener un poquito de mayor fuerza esta interpretación, pero no está. Gracias, hermana, por fijarse. Dice, habría sido una gran coincidencia si había dos hermanas de condición similar. Una en la congregación de donde escribía y otra en la congregación a la que escribía Juan. La frase la señora escogida podría referirse a una iglesia, puesto que la iglesia es la esposa de Cristo. Esto es lo que abogan los hermanos de esta interpretación. Repito, no me parece que tampoco se flagele el texto bíblico, pero aquí hay algunas ideas que no concuerdan. Por ejemplo, a menudo se presentan dos argumentos en contra de la idea de que la señora elegida se refiere a una congregación. Aquí hay dos, como podría decir, obstáculos o quizás problema para poder abrazar esa interpretación. Uno es que ningún otro pasaje en el Nuevo Testamento presenta a los hijos de Dios como hijos de la iglesia. Usted no es hijo de la iglesia, usted es hijo de Dios. ¿Me entiende? No hay otro pasaje que afirme que los miembros de la iglesia son hijos de la iglesia. ¿Me entiende el punto? Sin embargo, algunos hermanos dicen podría ser la excepción a la regla. Dos, decir que los miembros de una iglesia son los hijos de una congregación es hacer los nietos de Dios. Vean esto. Sin embargo, Dios no tiene nietos, ¿ya? Por supuesto, una metáfora no es para ampliarla indefinidamente. Aún cuando en este pasaje a los miembros de una iglesia se les considera como sus hijos, este hecho no necesariamente los convierte en nietos de Dios. ¿Ya? Yo cuando me ha tocado exponer esto ante la iglesia en otras ocasiones, yo siempre trato de hacer marcar algo y se lo voy a compartir a ustedes. Si un texto bíblico en su gran mayoría es de carácter real y no metafórico, no figurado, ¿por qué yo tengo que interpretar algo que es real, algo que es de un carácter normal sin meter lenguaje figurado? Porque yo le tengo que meter lenguaje figurado. Si segunda de Juan no hay ninguna comparación, no hay ninguna metáfora, no hay por qué usar esa interpretación de que aquí la señora se refiere a la iglesia. Sin embargo, ustedes como compañeros míos de clase, yo les dejo ambas interpretaciones. Yo en lo personal creo que es la primera, tal como está, que era una hermana, a cual Juan le escribe y le escribe a ella y a sus hijos. Si se llamaba Siria, si se llamaba Domina, si se llamaba Marta, eso para mí es transparente. Es un miembro de la iglesia y era algo notorio de poder entenderla.
¿Comprenden esta parte, hermanos? ¿Me di a entender? ¿Tienen alguna duda? Ok. En el caso de tercera de Juan, vean acá Juan, se refiere, aquí el destinatario cambia. Aquí el destinatario cambia. Vean cómo tercera de Juan, el destinatario es diferente. Tercera de Juan, perdón, es 1. Dice el anciano, otra vez, el anciano, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Ok, veamos y regresemos acá para ir ya finalizando. Se escribió para motivar a Gayo y a otros, por supuesto, porque se mencionan otros, a continuar recibiendo y apoyando a evangelistas fieles, los cuales probablemente incluiría a Demetrio en los versículos 5 al 8 y 12, en contraste que se menciona otro ministro, pero este ministro no era bueno, a Diótrefes. Rehusó recibir a tal evangelista aun cuando llevaran cartas autoritativas del anciano. A Diótrefe le es dicho que Juan trataría con él. Por supuesto, aquí, hermanos, este Gayo, yo sé que tal vez ustedes que han leído el libro de Hechos, la carta a los Romanos o la carta a los Corintios, este Gayo inmediatamente ustedes lo relacionen con el Gayo, que es discípulo y compañero de milicia también de Pablo. Algunos dicen de que sí era él, algunos dicen que sí. He leído yo, por ejemplo, algunos hermanos que se referían a él y que este Gayo es el mismo que trabajaba con Pablo también, y es mencionado en Hechos 19, en el verso 20, capítulo 20, verso 4, Romanos 16, 23 y 1 Corintios 1, 14. ¿Ya? Sin embargo, yo quise poner, es imposible identificar de manera positiva. Este nombre era común en el Imperio Romano. 2 o 3 personas llevan este nombre en el Nuevo Testamento. Lo poco dicho acerca de él en esta carta apunta a un cristiano de benevolencia. Eso es lo importante que quiero resaltar. Sea el mismo hermano que trabajaba o que es mencionado en las cartas paulinas, sea o no, este era un hermano fiel, del cual nosotros debemos imitar. Un hermano hospedador, un hermano benévolo, un hermano que estaba dispuesto a recibir en su casa a los predicadores, estaba dispuesto a compartir lo que Dios le había dado. De habilidad financiera y de gran devoción a la verdad. Apunta a un hombre de casa y corazón abierto. Eso es lo más importante, creo, que en lugar de determinar si era el mismo que trabajaba con Pablo o no. Los temas, y aquí ya vamos cerrando los temas. Acá el tema de segunda de Juan, al menos se abordan 2 temas importantes, los cuales quise resaltar. La verdad, en los primeros 4 versículos, el apóstol Juan habla 5 veces de la palabra verdad. Imagínense cómo impactaba, cómo hacía énfasis el apóstol Juan en que nosotros debíamos de amar, conocer, permanecer en la verdad y practicar la verdad. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Y es que la verdad no nos gusta, refiriéndose a la Biblia. Vivirla, saborearla, llevarla a todos los escenarios de nuestra vida secular. No ser cristiano o no amar la verdad, practicar la verdad únicamente cuando estamos reunidos, sino en todo lugar. Eso es la verdad del cual habla Juan. Pero no solamente abordó ese tema, sino que aborda el tema de los falsos maestros, ya que también es una continuación de lo que Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 29, ya había abordado el apóstol Juan. Tercera de Juan
habla también de la verdad. Lo menciona en los versos 1, 2 y 3, 8 y 12. Otro tema que aborda en la tercera de Juan es los ayudantes del ministerio de Juan, ejemplos de buenos ministros. Pero también no solamente presenta ejemplo de buenos ministros, sino ejemplo también de malos ministros en el caso de Diótrefes. El bosquejo propuesto es el que ustedes ven de segunda de Juan y tercera de Juan. 3 partes y el tercera de Juan 5 partes. Recuerden que acá no vemos o vemos la metodología o el tipo de escritura o exposición amplificada. No cambia. Varios temas como que estuviera hablando de un sermón. Preguntas, señores, hermanos, acá acerca de alguna duda, si hay Hermano, solamente comentario. era referente a la segunda carta. Ujú. Yo pienso también que parte del contexto de la carta de segunda de Juan ampara un poquito más la primera opción, que era la que usted decía. Ujú. Sí, como más dirigida a una familia en específico. Sí, incluso cuando uno lee el contenido, o sea, sí, está más enfatizada como en sí a una familia, Ujú. Correcto. a que en forma general, ¿no? O sea, otra distinción que se puede encontrar en la misma carta en sí. Amén. Sí, sí, hermano, claro. Creo que la Biblia debe ser vista así de una manera muy sencilla, sin tratar de ponerle cosas complejas. Yo abogo mucho por interpretar la Biblia de una manera muy sencilla que podamos entenderla todos. Y, sí. ¿Alguien más que quiera agregar? ¿Alguien que tenga una duda? Bueno, Gracias, hermano. Excelente la exposición de la introducción de la carta. Excelente. Gracias. amén, hermana. Vale, gloria a Dios. Bueno, hermano Antonio, usted puede presidir la oración final. Agradezco mucho su asistencia y participación, hermanos. Como soy igual que ustedes, un estudiante más, y la idea es poder compartir todos y no nos quedemos solamente con lo que los hermanos nos dan. Creo que también debemos siempre ahondar cada vez más, sin salirse, por supuesto, de quizás los parámetros generales de interpretar la Biblia con la misma Biblia, ser muy honestos con la escritura. Si no lo entiendo, pido ayuda, ser muy humildes en cuanto a la lectura. Mano Antonio. Amén, hermano. Oremos. Damos gracias, Señor, por este día, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por cada uno de nosotros. Padre, ante usted inclinamos nuestros rostros, Señor, para agradecerle y darle gracias, Padre, por estas enseñanzas, Señor, desde temprano en la mañana, Señor, escuchando su palabra, Señor, en la clase bíblica, Señor, y en la adoración dominical, Padre. Le damos gracias, Señor, porque su conocimiento es grande y amplio, Padre amado, y eso es lo que buscamos nosotros, Señor, buscar más de su palabra, Señor, porque sabemos que vive un mundo, Señor, que está lleno, Señor, de falsa doctrina, Señor, pero aún nosotros aquí buscamos su verdad, Señor, con sabiduría y macedumbre, Señor, para escudriñar su palabra cada día más. Agradecidos estamos, Señor, por la enseñanza, Señor, de hoy impartida por el hermano Lázaro, Señor, para que usted lo siga bendiciendo, Señor, y siga dándole de su infinita sabiduría, Señor, para que cada día tenga más la oportunidad de aprender y de impartir su enseñanza, Señor. Agradecemos, Señor, por los maestros, por el hermano Helio, por el hermano Raúl, Padre amado, que ahorita mismo se encuentran en misión, Señor. Sabemos que usted lo acompaña, Padre amado, pero así vivimos confiados en usted, Señor, que usted está con ellos, Señor, en que todo se va a hacer
conforme a su voluntad, Padre amado. Señor, perdónanos cada uno de nuestros pecados, Señor, y te agradecemos por todo, Señor, y para que ahora en la noche poder estar reunidos, Señor, como familia, como pueblo elegido por usted, Señor, pueblo suyo, mi Dios, para seguir aprendiendo cada día más de sus palabras, Señor. Gracias te damos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.